esta capacitación sobre aprendiendo sobre la titularidad de los derechos de propiedad intelectual. En esta mañana queremos darle la bienvenida a la licenciada Dorcas, que ya la han escuchado por acá, ¿verdad? La licenciada Dorcas Dalila de Pérez, quien es la coordinadora del Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación de la Dirección General de Investigación, quien está a cargo de esta capacitación y nos apoya del registro de la propiedad intelectual, el licenciado Víctor Barrios, a quien le damos la más cordial bienvenida y quien dará inicio a esta capacitación. Algunas observaciones, por favor, quienes tengan su cámara encendida, yo la encendí unos minutitos, pero ya la voy a apagar. Tratemos de mantenerla apagada para que no haya problema de señal. En algunos casos cuesta un poquito, se carga mucho el hecho de que tengan su cámara encendida. Y también, por favor, los micrófonos revisen que estén apagados para que no interrumpan la capacitación. Muchas gracias. Bienvenido, licenciado Víctor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. Ahorita solo estoy viendo, mostrar la pantalla para que ustedes puedan ver mi presentación. ¿Dónde es que tengo que darle para que puedan ver mi presentación, licenciada? Tienes que tener ya abierta tu presentación, luego irte al lado donde dice mostrar mi pantalla. Sí, sí. Bueno, le das ahí a donde dice una ventana. Ok, aquí estamos. Y luego compartir. No sé si todos ya pueden ver la presentación ahí. Ya sí, la vemos. Solo hay que ponerla en pantalla. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación a la Universidad de San Carlos, a la Dirección General de Investigaciones. Y pues en verdad que es un placer en nombre del Ministro de Economía y del Registrador de la Propiedad Intelectual. Pues para mí es un placer estar con ustedes aquí colaborando un poquito con sus actividades académicas. Y espero pues que puedan aprender un poquito. Ahí sí que lo más importante es aprender todos los días algo. Si tienen alguna duda, por favor, no tengan pena en hacer todas sus preguntas al final de la presentación, las cuales trataré de solventar cada una. Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Ya que el tiempo se nos quedó corto la semana pasada. Yo creo que ahorita vamos a avanzar un poquito más. Y entonces vemos que, por ejemplo, ¿cuál es el objeto de la Ley de Derechos de Autor? Pues es que es toda obra del ingenio humano es susceptible de protección. Esa es la idea del derecho de autor, ¿verdad? Que realmente el ser humano, a través de su trabajo intelectual, pueda proteger todas aquellas creaciones, ¿sí?, que son objeto de su intelecto humano. El derecho de autor se ocupa de la relación jurídica entre el autor y la obra, ¿sí? Esa realmente es la finalidad de esta rama del derecho, que como ustedes podrán ver es una rama del derecho autónoma. Sí, realmente la propiedad intelectual ya es considerada una rama autónoma del derecho con sus principios y características, y lo que busca el derecho de autor realmente es buscar esa relación jurídica entre lo que es el autor y la obra. Protege exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. Al protegerse de esas creaciones se fomentan nuevas creaciones y por lo tanto contribuye al crecimiento económico. Es lo que muchas personas conocen o hablan de lo que es la transferencia del conocimiento o transferencia de tecnología. Sí, la idea realmente de que un autor proteja su obra, por un lado, es que realmente éste pueda beneficiarse económicamente de la misma, ¿sí? Sin embargo, también hay que tomar en consideración que el objeto principal y lo que se busca a través de la protección de la propiedad intelectual es fomentar, ¿sí?, nuevas tecnologías, nuevas creaciones. Es decir, si yo protejo, sí, es para proteger mi derecho, pero también es para que otras personas puedan ver lo que yo escribí y lo mejoren
o hagan nuevas creaciones, esa competitividad sana que debe de existir para poder crear nuevas obras literarias en este caso, porque si hablamos en el tema de patentes, por ejemplo, lo que se busca a través de la protección de una patente es que un medicamento pueda ser mejorado por otro medicamento. Entonces, esa es la idea principal del derecho de autor en este caso, es la protección, que el autor pueda tener un documento, si lo quieren ver ustedes, legal para poder en algún momento alegar un derecho o alguna retribución económica si fuera el caso. El objeto de autor, el derecho de autor y el derecho conexo incluyen diferentes tipos de obras y actos. ¿Sí? ¿Qué es lo que se protege? Pues se protegen obras literarias, obras musicales, obras artísticas, los fonogramas, para que me entiendan un poquito, el fonograma es el disco, es el USB, es el medio de protección que utiliza, el medio de protección que utiliza principalmente los productores de fonogramas. Cuando hablo de productor de fonograma, me estoy refiriendo principalmente a las disqueras, ¿sí? Y el fonograma básicamente es el medio por el cual se reproduce la obra. Por ejemplo, estoy hablando de los acetatos. Luego de los acetatos vino el CD, luego vino el DVD, algunos utilizamos la USB, el microchip. Ese es el fonograma, ¿sí? Protegemos también las obras científicas, también protegemos las obras audiovisuales, las obras escénicas, los actos y contratos de colecciones, programas de ordenador y bases de datos y las sociedades de gestión colectiva, ¿sí? Bueno, y un poquito del derecho de autor, pues básicamente hablamos de que es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan la protección de los derechos concedidos al autor de determinada obra. Por lo tanto, cabe hablar de derecho de autor y no de derechos de autor. Eso es bien importante mencionarlo porque etimológicamente muchas personas utilizan mal el nombre o la definición del derecho de autor. Muchas dicen los derechos de autor, pero realmente el derecho es uno, ¿sí? Por eso lo correcto es hablar del derecho de autor y no de derechos de autor, ¿sí? Porque derecho, como repito, es solamente uno. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por su parte, lo define como la protección jurídica que se otorga al titular del derecho de una obra original del que es autor. Y entonces vemos acá que el único requisito para proteger una obra literaria o científica o artística es que sea original, ¿sí? El único requisito que se solicita para que la obra pueda protegerse es de que ésta sea original. Y entonces vemos que el derecho de autor comprende dos categorías principales de derechos. Por un lado tenemos los derechos patrimoniales y por el otro lado tenemos los derechos morales. Para refrescar un poquito ahí lo de la semana pasada, pues aquí tenemos un pequeño cuadro que yo les preparé. Entonces vemos que está el derecho de autor y por un lado tenemos el derecho moral y el derecho patrimonial. Ahora, por ejemplo, ¿qué protege el derecho moral? ¿Sí? El derecho moral, la ley establece que el autor, este derecho es inalienable, imprescriptible e irrenunciable. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Que, por ejemplo, el derecho moral no se puede vender, nunca va a prescribir e incluso el autor no lo puede renunciar, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo siempre les he dicho a mis alumnos, en algún caso, cuando hay alguien que se le ocurre mandar a hacer su tesis con alguien que le paga, permítanme un momentito, denme un momentito. Ahí sí va. Perdón, disculpen. Repitiéndoles el ejemplo, los casos en donde los alumnos muchas veces cuando hacen sus tesis le pagan a alguien, por ejemplo, para que les hagan su trabajo de graduación. Bueno, vamos a poner ese ejemplo. ¿Qué pasa con la persona que hace la obra? Realmente él es el autor, ¿sí? El que hizo la tesis, el que le hizo el trabajo de graduación, él es el autor.
Y por ejemplo, esa persona, aunque le diga a Víctor, mira Víctor, aquí está tu trabajo, y yo te doy permiso para que no me pongas en la carátula, ¿oíste? Yo te doy permiso para que por favor no me otorgues ningún derecho. Incluso aunque él me lo dijera, ¿sí? Yo en la carátula tendría que poner que la tesis la hizo Juan Pérez, ¿sí? ¿Por qué? Porque el autor incluso, aunque lo renuncie, legalmente esa renuncia no es válida, ¿sí? Aunque él me diga, te vendo mi derecho moral, ese derecho no lo puede vender él, ¿sí? Por eso es bien importante reconocer el derecho moral de los autores. Aunque ustedes en la Universidad de San Carlos le pague la universidad por hacer una investigación, un manual de procedimientos, cualquier cosa que se les ocurra, ¿sí? Siempre la universidad debe de reconocer el derecho moral, es decir, que en algún lado de la obra se debe de establecer quién es el autor, ¿sí? El derecho moral va enfocado principalmente a la paternidad de la obra. ¿Qué quiero decir con esto? Que se le debe de reconocer siempre al autor como creador de la misma. Es lo que yo les decía. Si, por ejemplo, usted hizo un manual de procedimientos y la universidad lo va a colgar en la plataforma o en el portal, perfecto, lo puede hacer. Pero lo que en algún momento debe hacerse es mencionar quién fue la persona que hizo ese manual de procedimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la universidad no lo llega a hacer, está violentando uno de los principios del derecho moral, que es la paternidad de la obra. Otro tema que protege el derecho moral es la integridad de la obra. En este caso, lo que se busca es la facultad de oposición al uso de determinada obra, siempre y cuando se atente contra su honor y reputación, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el derecho moral, la ley le confiere al autor ciertas facultades, como por ejemplo, reivindicar en todo tiempo la paternidad de la obra, en especial exigir la mención de su nombre o seudónimo como autor de la misma en todas las reproducciones utilizadas en ella, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser de que usted se dé cuenta que hoy la universidad subió un documento que usted lo hizo hace 10 años, no hay problema. Usted puede reivindicar su derecho y decirle, yo quiero que pongas que yo fui la que hizo la obra, ¿sí? Por eso volviendo al tema de la tesis, yo les decía a mis alumnos, hay que tener cuidado con esto, porque puede ser de que el alumno 20 años después vaya a ser el presidente de la República y entonces por ahí vaya a salir el verdadero autor de su tesis de grado y le va a ir a pedir que entonces le reconozca su derecho moral. Ya se podrán imaginar ustedes el problema en los que se metería. ¿Qué otra facultad le da? Oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la obra sin su previo y expreso consentimiento, o a cualquier modificación o utilización de la obra que la desmerezca o cause perjuicio a su honor o reputación como autor. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a poner un ejemplo que tal vez les va a parecer gracioso, pero es para que me entiendan. Por ejemplo, si ustedes compran una obra de las que uno compra cuando va subiendo a la Antigua, está el volcán, están las casitas de la Antigua, así. Bueno, puede ser que cuando usted llegue a su casa diga, no, pero si el volcán yo le quiero poner lava, ¿sí? Y no, también voy a las casitas, les voy a prender fuego y empieza usted a pintar ahí el fuego y empieza a pintarle al volcán la lava, la erupción. Va, ahí usted está mutilando la obra, ¿sí? La está deformando sin autorización del autor. Es decir, que cuando usted quiere una obra, sí, usted está adquiriendo la propiedad de la misma y en algún momento el derecho patrimonial, pero usted no puede mutilar la obra bajo ninguna circunstancia. De hecho, la ley establece que el mismo autor puede solicitar ante un juez de instancia si él sabe que la obra ha sido mutilada y sabe quién tiene la obra, que le pongan a la vista la misma para verificar que la misma no ha sufrido ninguna mutilación o deformación. ¿Eso qué quiere decir también? Por ejemplo, si usted hace un manual de procedimiento o hace una obra y luego mutilan su obra sin su autorización, estarían violentando su derecho moral. Otra facultad es conservar la obra inédita o anónima o a disponer por testamento que así se mantenga después de su fallecimiento. Miren, cuando hablo de obras inéditas o anónimas,
me estoy refiriendo, por ejemplo, en la obra inédita es aquella donde se desconoce, uno encuentra una obra en cajas y no sabe, por ejemplo, quién es el autor, incluso con las obras anónimas, y muchas veces las personas quieren que así se mantenga. ¿Por qué? Pues porque es su derecho, su facultad. Por ejemplo, alguien me dice, ¿y cómo podríamos darnos un ejemplo de esos temas? Sencillo. Por ejemplo, imagínense que uno supiera la historia de un asesinato, ¿sí? Y uno fue testigo, pero uno no quiere, uno quiere decir la verdad, pero no mientras uno viva, pues uno escribe su obra, incluso la va a registrar y dice, mire, cuando yo me muera ya pueden sacarla a la luz. Ese podría ser un ejemplo en el cual el autor tiene el derecho de hacer su obra, pero que la misma no sea pública hasta que él dé su autorización, ¿sí? El aplazamiento para la divulgación de la obra solo podría hacerse hasta 75 años después de su fallecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Puede ser que incluso diga yo, no, pero también no quiero que la publiquen cuando yo me muera. Voy a esperar 75 años cuando ya mi familia, ya pues ya mis hijos estén grandes, ya no tengan problemas de represalias. No, entonces después de que yo fallezca, todavía 75 años después, yo la voy a tener bajo reserva en el registro, y después de esos 75 años, ¿qué es lo que tendría que hacer el registro de la propiedad intelectual? Es básicamente poner a disposición todas esas obras que en algún momento fueron puestas bajo estas circunstancias. ¿Qué otra facultad tiene el autor? Puede modificar la obra antes de su publicación, ¿sí? O sea, que, por ejemplo, yo le doy al editor mi obra, yo le doy a la universidad mi investigación y digo, no, universidad, permítame, antes de que la publique, yo, ese final no me gustó. ¿Saben qué? Yo la voy a modificar. Usted tiene la facultad de hacerlo. ¿Qué otra facultad tiene? Facultad de retractarse o retirar la obra después de haber autorizado su divulgación. Pero en este caso sí usted tendría que pagar una indemnización de daños y perjuicios al titular de los derechos patrimoniales. Es decir, usted ya le pagaron su obra, le pagaron su investigación, pero usted dice, no, yo la verdad no me siento cómodo, no quiero que se publique, y usted tiene toda la facultad de poder pedir que no se publique la publicación. Eso sí, usted tendría que en algún momento pagar los daños y perjuicios que le estaría o le podría ocasionar, en este caso, a la Universidad de San Carlos. Usted puede retirar la obra del comercio previa indemnización de daños y perjuicios al titular de los derechos de explotación. Es decir, si la universidad le pagó por una investigación, por un libro, por una novela, por no sé, ¿sí? Y es para que la universidad la saque al comercio, la venda, la ponga a disposición, usted puede pedir que esa obra se retire, siempre y cuando usted tenga la capacidad de pagar la indemnización de daños y perjuicios al titular de la obra, ¿sí? Bueno, eso es por un lado el derecho moral, para que ustedes entiendan la importancia del derecho moral. Sí, es sumamente importante respetar el derecho moral. Muchas veces uno dice, por ejemplo, yo veo en algunas universidades que suben tesis a la plataforma de la universidad y no sé si hay una autorización de parte del estudiante para que ustedes la suban, porque realmente el estudiante es el autor de la tesis, ¿sí? Y él tendría que darles en algún momento su consentimiento para que ustedes pudieran subir esas investigaciones, esos trabajos de tesis, de pregrado, a la plataforma o a la biblioteca, ¿sí? Eso es algo que a veces ha costado que las universidades entiendan. A veces dicen, sí, pero es que el profesor lo asesoró, lo guió. Señores, el autor de las tesis son los alumnos, ¿sí? ¿Estamos? Otra cosa es que platiquemos de que en algún momento viene el estudiante y el profesor le dice, miren, trabajemos una obra. Ok, pero aquí estaríamos hablando de una obra en colaboración, por ejemplo, ¿sí? Pero esas son de las distintas tipos de obras. Pero eso es para aclarar un poquito el tema, porque yo creo que siempre ha surgido el tema con el tema de tesis. Y con el derecho patrimonial, pues es bien sencillo. Si ustedes se dieron cuenta, el derecho moral va un poquito enfocado en el tema moral del autor, ¿sí? El derecho intrínseco que tiene el autor. En cambio, el derecho patrimonial, aquí sí vemos el tema monetario, principalmente los derechos económicos o los beneficios económicos que puede tener el autor por la realización de su obra.
En este caso también se le llama derecho pecuniario y básicamente es el que le confiere el derecho de autor a las facultades de utilizar directa y personalmente la obra. En este caso, si ustedes se dan cuenta, sí se puede transferir total o parcialmente esos derechos e incluso se puede autorizar su utilización y aprovechamiento por terceros, ¿sí? Entonces, el derecho patrimonial sí se puede vender, sí se puede ceder e incluso prescribe 75 años después de la muerte del autor en la gran mayoría de obras, porque vamos a ver que cada obra tiene diferentes plazos de protección. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que comprende el derecho patrimonial? Comprende la obtención de una remuneración económica derivada del uso de la obra por parte de terceros, comprende ceder total o parcialmente ese derecho, también comprende la facultad de dar, la facultad de producción, de interpretación. Yo puedo dar una autorización de comunicación al público, de adaptación, por ejemplo, cuando yo tengo una novela y se va a ir al cine, yo puedo dar el derecho para que se pueda adaptar, obras realizadas en relación de dependencia o por encargo, y en algún momento el derecho como tal es inembargable. Ojo, el derecho patrimonial es inembargable, más no los frutos. No hay que confundir el tema, ¿sí? O sea, yo no puedo venir y embargar el derecho patrimonial. No. Yo no puedo embargar el derecho como tal. Lo que sí puedo embargar en algún momento son los frutos que yo recibo del derecho patrimonial. Eso es algo que a veces crea también un poquito de confusión. Bueno, yo por ahí me quedo con el tema de los derechos patrimoniales y morales. Ahorita la licenciada Dorcas va a proceder ya a explicar cada obra en particular para que ustedes comprendan que hay diferentes tipos de obras. Cada una de ellas tiene sus propias particularidades y lo que hay que tener claro es que siempre, 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 por favor, hay que respetar el derecho moral y el derecho patrimonial. Y en el caso de las universidades, principalmente deben de respetar el derecho moral, porque muchas veces nosotros vemos que hay publicaciones de parte de las universidades y vemos que en ningún lado aparece quién fue el autor el que hizo el libro, el manual de procedimiento, la canción, lo que quieran ustedes, ¿sí? Pero hay que respetar el derecho moral, hay que informarle a los alumnos, a los investigadores, al personal docente, administrativos, a las autoridades, qué es lo que comprende el derecho moral, y también importante para las autoridades entender que si no se respeta pueden haber consecuencias legales, ¿sí? En el caso de algún tipo de demanda, que esperemos que eso no suceda. Yo creo que la idea de esta presentación principalmente es que sea algo paliativo, algo que sea de preámbulo a evitar cualquier conflicto o cualquier demanda, cualquier problema que pueda surgir dentro de la universidad. Entonces, yo me quedo por ahí. Agradezco su atención. No sé, licenciada Dorcas, si tú quieres que antes que empecemos con tu presentación respondo las dudas, o las dudas las dejamos al final de la presentación. Ustedes me indican. Muchas gracias. Gracias, Víctor. A mí me gustaría que tuvieran alguna pregunta, ya que tienen fresco ahorita el tema que se desarrolló. Más que todo fue un recordatorio de lo que se había hablado anteriormente. Si surgen algunas preguntas, pues las podrían hacer aprovechando que acabamos de hablar sobre este tema específico. ¿Tiene alguna duda? Creo que hay dos comentarios. No sé, permítanme. Continuamos con la presentación. ¿Hay preguntas? Me parece que no, Víctor. Entonces, creo que vamos a continuar. De todas maneras, gracias, Fabián, por el mensaje. Si quieren, podemos continuar con la presentación de Dorcas. Puede ser que al final de la presentación de la licenciada puedan surgir un par de preguntas, y entonces creo que entre los dos con mucho gusto podemos resolverlas.
Si quieres, puedes continuar, Dorcas, y veamos si al final de la presentación, pues existe ya alguna pregunta, ¿verdad? Está bien, entonces continuamos. Buenos días a todos. Para continuar con, permítanme. ¿Aló? Bueno, está bien. Bueno. Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Se ve la presentación? Sí, sí, claro, claro. Ah, bueno. Sí, sí. Para continuar con la videoconferencia, vamos a hablar un poquito sobre obra. ¿Cuál es la idea de estas presentaciones y retomar el tema anterior? Es que todos a nivel general tengamos la idea de la conceptualización y definiciones que están plasmadas dentro de la ley de derecho de autor y derechos conexos. Es importante que nosotros, como investigadores, docentes y estudiantes, tengamos bien claras las definiciones y cuando hablamos de las obras, estemos claros en qué área nosotros estamos, si es en el área literaria, científica o artística, porque es bien importante establecer para que nosotros podamos accionar legalmente cuáles son nuestros derechos. Hablando de la obra se consideran todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, siempre que constituya una creación intelectual original. ¿Qué queremos decir con esto? Que el derecho de autor no protege las ideas en abstracto. Por muy geniales o muy futuristas o lo que ustedes quieran, pero si no están plasmadas estas ideas en un documento que se materializa, ya sea en un libro o en una obra artística, no podemos nosotros accionar lo que es el derecho de autor. Por eso es necesario comprender que nosotros en sí no podemos proteger las ideas, sino la obra en sí que está materializada por medio de un libro o un documento. Por eso es necesario que nosotros entendamos esta definición. ¿Qué nos dice OMPI sobre la obra? Las obras literarias como novelas, poemas, obras de teatro, documentos de referencia, periódicos, programas, bases de datos, películas, composiciones musicales, coreografías, obras artísticas como pinturas, dibujos, fotografías, esculturas, obras arquitectónicas, publicidad, mapas, dibujos técnicos. Si podemos darnos cuenta nosotros en esta definición, si hablamos directamente de las universidades, todas, de alguna manera, estamos inmersas en toda esta variedad de obras. Todas cumplimos con este parámetro y sí podemos nosotros accionar este tipo de derecho. Algunos tipos de obras, para tener un poquito más claro, aunque el licenciado Víctor ya habló de algunas de ellas, podemos nada más, hay varias. Realmente aquí pusimos 8, pero dentro de la ley de derechos de autor, en el artículo 4 están las definiciones más completas en las cuales ustedes pueden pues comprar ahí su ley y tener más clara, pero por lo menos para tener unas generalidades y tener unos ejemplos, vamos a hablar acerca de qué es la obra anónima. Ahí sigue como la palabra lo dice, es aquella donde el autor no plasma su nombre, sino que pone un seudónimo. El derecho de autor sobre la obra anónima, en el caso guatemalteco, se establece cuando la obra se divulga en forma anónima. Y eso lo podemos ver en el artículo 6 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y sus reformas. Si hablamos de obra colectiva
y obra en colaboración, pareciera que estamos hablando de lo mismo. Pero si ustedes se pueden dar cuenta, si hablamos nosotros de obra colectiva, esta está realizada por varios actores que son convocados por la iniciativa y conducción de una persona natural o jurídica. O sea, que podríamos decir nosotros que cuando hablamos de las investigaciones de Digi, nosotros estamos siendo convocados, porque dentro de las investigaciones aparece como el coordinador, quien es el que está dando coordinando la investigación, pero dentro de esa investigación están implícitas otras personas. Y aparte de ello, estamos haciendo una investigación por encargo. Entonces nosotros encajamos en lo que son las obras colectivas. Y las obras en colaboración son aquellas donde una o dos autores vienen y deciden hacer una obra, que de igual manera, pues, tiene que tomarse en cuenta principalmente los derechos morales, que desde inicio o como primicia sabemos que el derecho de autor están implícitos los derechos morales y patrimoniales. Y como anteriormente había hablado el licenciado Barrios, y en la otra presentación de la semana pasada, hablábamos que los derechos morales son los únicos, los cuales son intrínsecos del autor. Los patrimoniales son los únicos a los cuales nosotros podemos ceder. Entonces, haciendo esta salvedad, podremos hablar también de la obra derivada. ¿Qué es la obra derivada? Pues la obra derivada no es más que es creada a partir de otras obras ya existentes. O sea, estamos hablando específicamente de los derechos conexos. Muchas veces. Y otras también pueden ser, podría darse el caso, como hablábamos anteriormente, de series de televisión que dejan como en stand-by y entonces puede ocasionar que esto pueda surgir otro tipo de obra o darle otra orientación. A eso se refieren las obras derivadas. La obra individual, por supuesto, es la obra que una persona, una sola persona es la que la está haciendo. La obra inédita es aquella que el autor, pues, la registra, pero, aparte de ello, significa que no, no se ha dado a conocer al público. O sea, no podemos nosotros decir, bueno, esta obra ya la había hecho alguien más y nosotros la modificamos. No, cuando se registra tiene que ser inédita, o sea, que no tenga otro autor o que se haya plasmado en otro libro y nosotros solo lo hemos copiado. La obra originaria, pues, podría decirse que tiene algo de similitud con la inédita. La obra originaria más que todo se relaciona con la originalidad que tiene el autor. Y si hablamos de la obra póstuma, que como hablábamos y habló un poquito también el licenciado Barrios, sobre que es aquella que no ha sido publicada durante la vida de su autor. Y nos hablaba sobre ejemplos bien específicos sobre aquellas obras de que el autor ha escrito y pues por X o Y circunstancia no quiere que esto se divulgue, pero sí la quiere registrar como un derecho de autor. Pero para tener las obras también tenemos nosotros limitaciones. Dentro de las limitaciones que se dan dentro del parámetro de la ley está que se puede realizar en un ámbito exclusivo doméstico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos utilizar las obras a nivel personal. Es decir, que nosotros venimos y compramos ya sea un cuadro, ya sea un libro, pero lo vamos a utilizar para uso personal. Es decir, que no vamos nosotros sacar copias y empezar a entregárselos a nuestros amigos o compañeros. No podemos hacer eso. Por eso es que se está protegiendo el derecho de autor. También otra de las limitaciones, o podría decirse, de la forma que se pueden utilizar el material que nosotros tenemos ya reservado como un derecho, son las que efectúan como en forma didáctica. O sea, son aquellas
presentaciones que muchas veces los docentes las utilizan y que sí están en ley, porque lo están haciendo a nivel didáctico, y nos va a servir a nosotros más que todo para poder hablarle a nuestros alumnos sobre el tema específico y cómo otros autores interpretan X o Y tema. Cuando sea indispensable para la práctica de una diligencia judicial o administrativa. Por supuesto, esto ya estamos hablando cuando ya esto ya es por orden de juez. Entonces, ahí sí hay limitación a la protección. O sea, sí se puede llevar un libro porque está siendo más que todo en el ámbito legal, es necesario la presentación de pruebas. Si hablamos de la reproducción por medios repugráficos de artículos breves o extractos de obras, se pueden hacer, pero breves. No vamos a fotocopiar capítulos o libros enteros. Sí podemos fotocopiar partes, un concepto, siempre y cuando nosotros lo vamos a poner en práctica o lo vamos a plasmar dentro de nuestras investigaciones, por supuesto debemos de citar al autor. También está otra de las variaciones de la protección, son los préstamos de bibliotecas. Que las bibliotecas están en la facultad de tener la variedad de libros y por supuesto no pueden reproducirlos, más que todo pueden prestarlos. Y si alguno de los usuarios en las bibliotecas necesitan alguna parte del libro, lo único que pueden hacer es transcribirlo, porque no se pueden fotocopiar. También puede ser comunicar de cualquier forma con fines informativos los discursos políticos, judiciales, disertaciones, sermones, entre otras, conservando a los autores el derecho exclusivo de publicarlos para otros fines. ¿Qué quiere decir esto? Como vemos en las noticias, nosotros mismos a veces venimos y cuando escuchamos algún mensaje, especialmente en esta época, que son los discursos del señor presidente, claro que nosotros los comentamos, pero no son con fines lucrativos. Al contrario, son con fines más que todo de comunicación, pero en ningún momento lo hacemos violentando el derecho, porque también están protegidas este tipo de conferencias por derechos de autor. Las conferencias dictadas en establecimientos educativos o en videoconferencias, tal como es esta, también pueden ustedes tomar nota de lo que se habla, pero en ningún momento venir y reproducir todo lo que se dice y plasmarlo en un libro, porque ya no serían ustedes los autores, sino que esto ya tiene otro tipo de autoría. Entonces, por eso es importante conocer cuáles son las limitaciones a la protección. Reproducir y poner al alcance del público información de la actualidad por medio de fotografías, videogramas, radiodifusión, siempre que sea en el curso y ocasión de esos acontecimientos. Es decir, como les decía a ustedes, el derecho moral no lo podemos vender, pero el derecho patrimonial sí lo podemos hacer. Y solo la limitación se da si nosotros no vamos a hacer ningún tipo de lucro con la documentación que estamos apoyando o socializando. La publicación de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, siempre y cuando exista una publicación oficial. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos venir y interceptar algún tipo de decreto, acuerdo, que aún no ha salido en el diario oficial y nosotros ya lo estamos socializando, porque ahí sí estamos nosotros violentando el derecho de autor, ¿verdad? Sí lo podemos hacer siempre y cuando esto ya esté a nivel público. Los retratos de personas, siempre y cuando sea para fines informativos, científicos, culturales, didácticos, o cuando se trate de hechos o acontecimientos de interés público social. Siempre y cuando, por supuesto, ¿verdad? Tenemos que darle la paternidad a todas estas fotografías y a todas estos documentos. Bueno, ¿cómo podemos nosotros transferir los derechos patrimoniales? Ya sabemos que el autor tiene el derecho moral y patrimonial, pero el autor sí puede transferir los derechos patrimoniales por disposición legal. ¿Cómo se hace eso? Por disposición legal son las obras por encargo.
que son aquellas obras que hablábamos anteriormente, que pueden ser colectivas o pueden ser por colaboración. O sea, venimos nosotros y cedemos el derecho patrimonial cuando a nosotros vienen y las personas nos dicen, mire, necesito que usted me escriba un libro acerca de las últimas eventualidades surgidas por el coronavirus. Nos están dando una obra por encargo, porque realmente no es porque nosotros decidamos el tema, sino nos están dando el tema y nos la están encargando. Claro, esto siempre tiene que existir por medio de un contrato de tipo legal. Entonces el autor va a ceder los derechos patrimoniales de ello, pero no su derecho moral. Por eso en que la obra de encargo, aunque vaya a ser de la persona que nos lo está solicitando, siempre debe de darle la paternidad al autor. Por cesión, eso sería por medio de documento legal, por supuesto, ceder que ya nosotros tenemos un libro y nosotros deseamos contactar, por decirlo así, a una imprenta. Y le decimos, mire, a una editorial, le decimos, mire, nosotros queremos que nos publiquen esto y cedemos los derechos, siempre y cuando, por supuesto, va a ir de por medio un documento donde se va a establecer las regalías. Y también está por contrato laboral. Que yo creo que eso es lo que muchas preguntas han surgido de quién es la investigación, de la universidad, del autor o de quién. Tenemos que ser bien honestos en este sentido. ¿Por qué razón? Si nosotros, por medio de un contrato laboral, se nos está encomendando hacer una investigación específica, por supuesto, los derechos patrimoniales le pertenecen a la Universidad de San Carlos, pero los derechos morales son del autor. Eso significa que aunque la universidad tenga estos derechos patrimoniales, siempre, siempre la paternidad le va a pertenecer al autor. También puede ser otra manera de transferencia por muerte o sucesión o causa de muerte. Eso es cuando ya el autor decide por medio de testamento ceder sus derechos, porque como hablábamos anteriormente, que los derechos patrimoniales sí tienen un tiempo perentorio, que es durante toda la vida del autor y 75 años después, porque ya fallecido el autor, aunque esté en dominio público, siempre se le debe de citar. Por eso es importante que nosotros, como investigadores, como docentes y estudiantes, tengamos bien claro hasta dónde llegan nuestros derechos y nuestras obligaciones. La titularidad, que es el tema central de esta videoconferencia, podemos decirle que la titularidad la tiene el autor, pero que cede los derechos patrimoniales dependiendo en qué momento o qué documentación se firme o cuál es la forma de contratación. Por eso es que nosotros, la mayoría, hemos tenido conflictos, por decirlo así, de quién puede utilizar o no las investigaciones. Las investigaciones, como hablábamos anteriormente, tienen sus limitaciones, hasta dónde pueden utilizarlas. Por eso es necesario que cuando las investigaciones llegan, en el caso de Digi, llegan a la biblioteca, nosotros hemos hablado con la bibliotecóloga que todos los autores tienen que firmar un documento donde ellos aceptan que se suban las investigaciones a la página. ¿Por qué razón? Porque queremos respetar los derechos morales. Los derechos patrimoniales los ejerce la universidad, no en el sentido de lucro, sino en el sentido de protección, que esas investigaciones no puedan ser utilizadas con fines de lucro porque ya está intrínseco el derecho patrimonial que tiene la universidad sobre ellas. Se han dado casos que han llegado al CATIDIGI que hay documentos que han sido copiados y que no le han dado muchas veces
no le han dado los créditos al autor, ni mucho menos los derechos patrimoniales a la universidad. Ese tipo de acciones que se han realizado, por supuesto que son podrían ser más que todo llevarlos al juzgado. Por eso es muy importante nosotros definirnos en qué área estamos, cómo lo hacemos, qué debemos de hacer, lo estamos haciendo bien. ¿Será que se nos está violentando el derecho? ¿Hasta dónde la universidad tiene el derecho sobre nuestras investigaciones, nuestras obras de arte? Todo eso tenemos que nosotros estar bien claros. Por eso es importante que este tipo de videoconferencias es casi a tipo general, porque son bien específicas. Por lo menos mi idea o la idea del licenciado Barrios y la mía es que tengamos nosotros generalidades, porque si hablamos directamente de derechos de autor y derechos conexos, pues ahí surgen muchas inquietudes, muchas preguntas, con respecto a lo que puedo proteger, no puedo proteger, cómo lo debo de hacer. Entonces, por lo menos que ustedes ya tengan a tipo general que de qué estamos hablando. Cuando hablamos de autor, ¿qué hablamos? ¿Qué es un autor? Cuando hablamos de derechos conexos, ¿qué son derechos conexos? Cuando hablamos, si todos los derechos son míos, si no son míos, cuál es la forma de contratación que tengo, qué es lo que he cedido. Por eso es importante todo este tipo de conferencias, porque necesitamos que todos llevemos a un nivel de comprensión hasta dónde están los alcances de la protección de propiedad intelectual. Que son importantes, especialmente los derechos patrimoniales. Muchas veces uno le pone más énfasis a patrimoniales, pero realmente los morales son muy importantes y donde ustedes pueden accionar. Por eso es muy importante algunas situaciones que se han dado, porque en cierta ocasión llegó una persona conmigo y me decía, mire, fíjese que quieren utilizar mi investigación, pero no sé con qué fines. Por eso es que le decía yo, hay limitaciones dentro del derecho y nosotros tenemos que tener la conciencia y la ética de cómo estamos utilizando este tipo de información. ¿Será que la información que tenemos dentro de los archivos de Digi están siendo bien utilizados? ¿Será que están utilizando bien las investigaciones que yo realicé? ¿Será que hasta dónde llega a nivel legal puedo accionar o no? Entonces, todas esas preguntas tenemos que hacernos. Hay mucho de qué hablar sobre estos temas, pero lo más importante, yo lo que quería dejarles ahí sí que en el dintel es la titularidad la tiene el autor. Y de ahí se desglosa que los derechos patrimoniales son los únicos que podemos ceder. O sea que al final, nosotros depende hasta dónde nosotros estamos dejando la utilización de nuestras obras. Y como siempre, no puedo dejar de darle la información a dónde podemos nosotros registrar nuestras obras. ¿Dónde podemos nosotros solicitar apoyo específico cuando ya necesitamos algún tipo de conceptualización con respecto si mi obra es científica, si es literaria o si es artística? Aquí está el registro de la propiedad intelectual, la dirección donde nosotros nos podemos acercar, donde podemos hacer el trámite. También está el CATI Digi. Hay 3 CATI, ya habíamos hablado anteriormente que dentro de la Universidad de San Carlos hay 3 CATI, está el CATI de Ingeniería, el CATI de Farmacia y el CATI Digi. Los 3 CATI estamos trabajando en equipo para el apoyo de todo el conglomerado sancarlista. Muchas gracias. Espero que la presentación quizás fue un poquito, podríamos decir, repetitiva, pero al final se pueden dar cuenta ustedes de que tenemos que dejar bien plasmado y bien claro cuál es la temática. Muchas gracias.
Agradecemos entonces a la licenciada Dorcas y al licenciado Barrios y abrimos entonces el espacio para que puedan realizar las preguntas que deseen abriendo su micrófono. Buen día, espero que me escuchen. Yo tengo una pregunta en función del autor anónimo, porque el licenciado se refirió cuando publica a alguien con un seudónimo. Pero ¿qué sucede si una obra exactamente no se conoce quién es el autor? Es totalmente anónimo, no hay ningún seudónimo. ¿Qué sucede en un caso así? Muy buenos días, mucho gusto, gracias por su pregunta. Sí, lo que pasa es que hay que diferenciar entre la obra anónima y la seudónima. La seudónima es cuando las personas se hacen dar a conocer con un apodo, si lo quieren ver así. Ahora con la obra anónima sí se desconoce absolutamente quién es el autor de la misma. Y precisamente por eso también es que los plazos de protección, si ustedes se dan cuenta, en el caso de la obra anónima o seudónima, empiezan a correr los 75 años a partir de la publicación o que se dio a conocer la misma. Porque obviamente no podemos esperar a que fallezca el autor porque no sabemos quién es el autor. Entonces, por eso mismo en este caso de estas obras, los plazos se computan de forma distinta. Caso contrario, cuando sí se conoce quién es el autor, entonces ahí sí el plazo de protección es durante toda la vida del autor y 75 años después de su muerte. Hay muchas obras bestseller, no recuerdo el nombre de una novela que el autor había mandado, por ejemplo, su novela a diferentes editoriales y nunca nadie le ponía atención. Y él decidió mejor mandarla como una obra anónima y resulta que una editorial la leyó, le interesó, la publicó y se convirtió en bestseller. Después de que se convirtió en bestseller, él se dio a conocer ya como autor de la misma. Y sin irnos tan lejos, en la historia de nuestro himno nacional, si ustedes se recordarán, las bases del concurso eran para autores guatemaltecos. Y es por eso que se presentó la obra del himno nacional inicialmente como una obra anónima. Entonces, hay muchas historias de estas, pero yo no sé si le resolví su pregunta al licenciado. Sí, gracias. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Muy buenos días. Yo tengo una pregunta. En el proceso de estas mismas obras seudónimas o anónimas, más que todo en anónima, ¿cuál es el proceso para garantizar que yo llegue diciendo que esta obra anónima fue hecha por mí, cuando tal vez estoy mintiendo o cuando no es cierto, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso que se lleva? Ok, bueno, muchas veces, vamos a ver, aquí es un tema un poco complejo, ¿verdad? Porque por eso mismo siempre se le solicita a las personas que ingresen sus expedientes al registro de la propiedad intelectual. Si bien es cierto, ustedes se dieron cuenta en la presentación de la semana pasada, la ley establece que no es necesaria la inscripción de las obras en el registro de la propiedad intelectual para que ustedes puedan obtener el derecho que la ley les otorga. Es decir, que desde el momento que el autor hace la obra, desde ese momento está protegido. Ahora, el tema con las obras anónimas es que lo que pasa es de que el autor no quiere que se conozca que él es el autor, ¿sí? Entonces, obviamente, él no va a llegar al registro a presentarlas, porque si llega a presentarlas, automáticamente va a tener que llenar un formulario y una declaración jurada, y en este caso vamos a saber quién es el autor. Ahora, puede suceder que usted ingrese la obra y la deje bajo un estado de confidencialidad, que eso es un tema muy distinto. En este caso, la obra no es anónima, sino que usted ingresa su obra, pero usted dice, yo la ingreso bajo confidencialidad. ¿Esto qué quiere decir? De que usted ingresó y protegió su obra, pero no quiere que nadie la vea, ¿sí? Hasta que usted dé su autorización. Eso sí se puede hacer. Pero en este caso, lo único que se va a saber, por ejemplo, es que Víctor Barrios tiene un libro en el registro de la propiedad intelectual, pero se desconoce su contenido, ¿sí? Y el contenido se va a saber hasta que Víctor Barrios dé la autorización, ¿verdad?
En cambio, con las obras anónimas, ese es el problema, que obviamente ahí sí se desconoce totalmente quién es el autor, igual que con la obra seudónima. Aunque con las obras seudónimas muchas veces los autores les gusta darse a conocer por medio de apodos, o ¿sí? Entonces, en este caso es más fácil conectar una obra con el autor. Ahora, con la obra anónima sí definitivamente se desconoce quién es el autor, ¿verdad? Ahora, lo que sí le digo es de que se puede hacer esa modalidad, ¿verdad? Hay muchos autores, como le digo, que dicen, voy a registrar mi obra, pero no quiero darla a conocer todavía, ¿verdad? No me interesa. Y entonces sí puede venir con nosotros y dejarla en estado de confidencialidad, y obviamente la obra va a quedar bajo ese estatus hasta que usted dé la autorización. No sé si le respondí su pregunta, licenciado. Sí, sí, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra preguntita? A mí me surge también otro aspecto y que tiene que ver evidentemente con la misión de nuestra Universidad de San Carlos. En función de ello, en teoría, la investigación que realiza la universidad a través de sus diferentes unidades académicas, en último objetivo es el beneficio social. Y en función de ello, encuentro yo que no tendría que haber inconvenientes en socializar la investigación. Es más, ese debería ser uno de los objetivos, que se conozcan las investigaciones. Pero me surge inquietud con toda esta exposición, si no hay limitaciones en ese socializar, una vez no haya de por medio ningún fin lucrativo. Gracias, licenciado. En este caso, habría que ver el contrato de la persona con la universidad. Por eso es bien importante analizar los contratos que realizan dentro de las universidades, cuáles son las facultades que el autor le está otorgando a la universidad, qué limitaciones van a tener, ¿verdad? Porque como ustedes se dieron cuenta, el autor tiene mucho poder con el tema de su derecho moral. Ahora bien, por supuesto, yo ahí no puedo entrar a detalles en hablar de cuál es la línea de trabajo de la Universidad de San Carlos, porque obviamente no me compete, pero le digo, hay que tener enfoques distintos y hay que analizar bien la situación. Porque, por ejemplo, le voy a poner un caso concreto. Yo les mencioné a algunas personas de la universidad y me decían, sí, pero es que ¿por qué vamos a proteger si todo el trabajo de la universidad tiene que estar a disposición de la población? Por ejemplo, yo les decía, es que no necesariamente se le está impidiendo a la población que tenga acceso a la información, sino que lo que sucede es, por ejemplo, imaginémonos que la Facultad de Farmacia hoy, por ejemplo, viene y pone en cuenta un medicamento contra el coronavirus. Les estoy poniendo un ejemplo tonto, pero para que entendamos. Y entonces viene la Universidad de San Carlos y dicen, pues no me interesa protegerlo, lo voy a poner a disposición de la población. Ok, lo pone a disposición de la población. ¿Qué pasa si usted se da cuenta, por ejemplo, que una casa farmacéutica empieza a vender el medicamento a 2,000 quetzales y otra casa farmacéutica a 2,500 y otra casa farmacéutica a 3,000? ¿Qué va a pasar? Usted no va a poder controlar los precios porque usted puso a disposición la investigación, entonces todos la pueden utilizar. En cambio, si la universidad la protege, la pone a disposición, pero de repente ve que alguien empieza a abusar de ese derecho, usted sí tiene la facultad, por ejemplo, de decirle, señor farmacéutica, precio no me gusta. Si tú no le pones el precio tal que es el que yo considero correcto, yo te voy a quitar la licencia de explotación. ¿Me explico? O sea, realmente la idea de proteger no es impedir que la gente tenga acceso a la información. Yo puedo proteger una obra y ponerla a disposición del público, pero si, por ejemplo, imaginémonos que ustedes hagan una investigación de la reforma del Código Penal, por ejemplo, ¿sí? Y la ponen a disposición del público, gratuita, y después ustedes se dan cuenta que la librería jurídica los está vendiendo a 300 quetzales. Entonces, por eso mismo es que es importante la protección, porque entonces usted, si usted hizo la obra, usted puede venir como Universidad de San Carlos y decirle, señor librería jurídica, usted no puede vender la obra. Yo la puse gratuitamente al público y eso es lo que yo quiero como universidad. Entonces yo creo que hay que entender realmente la metodología y creo que la idea de la protección
una finalidad, en el caso de la Universidad de San Carlos, muy importante, porque es también proteger que todo el trabajo que hace la universidad realmente llegue de forma gratuita a la población y que nadie se aproveche económicamente de esto. Ahora, también le puedo mencionar, puede ser de que ustedes tengan una patente y quién quita que allá en otro país se las quieran comprar. Les pregunto, ¿por qué no va a ser posible que la Universidad de San Carlos no se pueda beneficiar económicamente de esa investigación? Imaginemos que la vendan a 10 millones de dólares y por qué esos 10 millones ustedes no lo pueden venir a invertir en la población después en Guatemala. O sea, yo creo que hay que tener muchos enfoques, ¿verdad? No solo el tema de centrarnos en que todo es gratuito, sí, todo es gratuito, pero también es importante la protección precisamente por todos estos ejemplos que les acabo de poner. No sé si le respondí su pregunta, licenciado. Sí, licenciado, muy bien, gracias. Perfecto. Solo quería agregar algo, Víctor. Sí, Dorcas. Sí, efectivamente, esa ha sido una de las preguntas que se han hecho. ¿Por qué había que proteger si la universidad se debe al pueblo? Y específicamente, pues, tú fuiste bien claro con el tema, que la protección no se da en el sentido de lucro, sino en el sentido de proteger que esa investigación o ese producto llegue a la sociedad, ya que nosotros nos debemos directamente a la Universidad de San Carlos, al pueblo, ¿verdad? Y en su mandato, en el artículo 82, y la misión de la universidad es promover y desarrollar temas de investigación para dar soluciones a la población. Esa es diría yo, el eje fundamental de la protección. Se basa en que la población le llegue el producto, no a niveles excesivos, ya hablando lucrativamente. Y le quiero decir a la persona que preguntó y a todos, por supuesto, que se dio un caso de un producto, de una investigación, que vino la persona, no se protegió, y vino y ahora lo está vendiendo. No doy el nombre porque estamos en plena investigación, pero ya se ha dado producto que se hizo con investigaciones directamente de la San Carlos, y hay personas que están lucrando con él. Por eso es importante la protección. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas. Yo sí, disculpe, licenciado, solo me entró una intriga. En las obras de las tesis, como usted decía, cuando se lleva así del estudiante con su revisor, con su ingeniero a cargo, ¿esa obra se toma como colectiva o en No, qué entraría? Y si es el ingeniero, pues se me fue el nombre, el ingeniero a cargo, también tiene derecho sobre. no. En las tesis, como les repito, la obra es una obra individual y la obra es del estudiante. Sí, muchas veces se ha confundido y se ha tratado de que es una obra en colaboración porque la hicieron los dos. No, se entiende que el asesor de tesis solamente le da lineamientos e instrucciones al estudiante, pero realmente quien desarrolla la tesis, quien escribe la tesis, quien da el aporte a la tesis es el estudiante. Nunca debe de considerarse que la tesis es un trabajo de una obra colectiva, es una obra individual y el único autor, repito, es el estudiante. Y precisamente por eso es de que es importante que ustedes como universidad se cuiden las espaldas, porque como les digo, yo he visto tesis su portal y yo no sé si ustedes han firmado documentos con los estudiantes para que ellos les den autorización para que ustedes suban esas investigaciones. ¿Verdad? Es algo que deben de tener cuidado, y porque en algún momento puede haber algún problema por alguien que no haya querido que su tesis esté subida en la plataforma, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Tenga pena. No sé si... ¿Alguna otra pregunta?
Mira, Víctor, disculpa, a mí me ha llegado una consulta o una pregunta. Decían sobre la base de datos. Si yo hago una investigación y de ahí surge una base de datos, ¿tengo derecho a utilizarla? ¿Pueden llegar a recoger la base de datos y llevársela, porque de ahí van a sacar otras investigaciones? Esas son las sobre base de datos. Lo que sucede es de que en las investigaciones surgen las bases de datos y ha sido uno de los temas fundamentales de que hay personas de que quieren llegar a la biblioteca, solicitar las bases de datos y llevárselas para hacer de ellas investigaciones. Vamos a ver, habría que ver principalmente el tema contractual, ¿verdad? Ver cómo está el contrato de la persona, ver si la obra, el derecho patrimonial lo está poniendo a disposición, o sea, se dio los derechos. Lo importante es si la persona va a utilizar la base de datos, citar al autor, pero yo creo que hay que analizar bien los contratos, cómo fue contratado el investigador, ver, se me ocurre a mí poner una cláusula sobre la base de datos específicamente, ¿verdad? Porque lo más importante aquí, como le repito, es siempre reconocer el derecho del autor, es decir, reconocer quién hizo la base de datos. Ahora, ¿puedo tener acceso a la base de datos? Eso ustedes lo pueden controlar, pero van a ser ustedes como los contratantes de la investigación determinar si esa base de datos la van a poner a disposición del estudiantado o del público en general, o se va a quedar bajo reserva de la universidad, ¿verdad? Sí, por eso es muy importante parte de lo que hablábamos de las limitaciones, ¿verdad? Si es para uso didáctico, por supuesto que sí lo pueden utilizar, pero si esa base de datos la quiero utilizar y me estoy apropiando de eso, ahí es donde estamos nosotros cometiendo pues un delito, que primero es el delito de los derechos morales que le pertenecen al autor, y luego habría que pedir también permiso, pues fue la solución que les di, permiso para llenar un documento donde para qué va a ser utilizada la base de datos. No, y algo importante que hay que mencionar es de que este es un delito penal. Sí, o sea, hay cárcel, no es cualquier delito. O sea, les estoy hablando, por una cita que no han hecho, se puede meter en problemas. Sí, por eso es tan importante el trabajo de los revisores de tesis en el tema de asesorar bien a los estudiantes y explicarles que realmente deben de citar a todos los autores, tener buenos sistemas de plagio, ¿verdad? Antes de dar el visto bueno de las tesis o trabajos de investigación, porque han habido casos en donde hay entidades que pagan investigaciones, las dan a conocer y resulta que el investigador hizo plagio. Y entonces, sin intención, los contratistas se meten en problemas porque la demanda cae contra la persona que lo publicó. Y es un tema que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque, como les digo, yo he visto casos en donde incluso instituciones del Estado pagan a alguien para que le haga un trabajo de investigación y de repente hay fotografías que salen de los manuales y el fotógrafo se da cuenta y demanda a la institución. O sea, hay que tener mucho cuidado con el derecho de autor. Mira, otra de las preguntas que creo que probablemente les pueda servir a todo el conglomerado que está conectado en ese momento es, voy a poner de ejemplo, ¿verdad? Yo fui contratada para la Universidad de San Carlos para ser la coordinadora y profesional del CATIDI, pero resulta que en el ínterin de mi trabajo vengo y accidentalmente, digamos, vengo y empiezo a redactar una forma más fácil de la búsqueda de patentes, para ponerte algo, ¿verdad? Según entiendo yo, y si no estoy mal, en el artículo 10 habla acerca de que si dentro del ámbito del trabajo, en el tiempo de trabajo, surge alguna obra que yo esté realizando, mi deber es comunicárselo a
a la persona que me ha contratado para ver si ellos quieren protegerla, y si ellos dicen que no, pues entonces estoy en todo mi derecho. ¿Estoy clara? Así es. Eso está principalmente enfocado en el área de patentes, de invención, que es cuando alguien dentro de su labor, dentro de su trabajo, logra descubrir algo, entonces tiene que darle prioridad a poder registrar la invención al patrono. Si el patrono no le interesa realmente la investigación, entonces el inventor tiene toda la libertad de poder registrar la invención como propiedad suya. ¿Y por qué es que se le da prioridad al patrono? Pues sencillamente porque se entiende en el entendido de que el patrono, si no fuera por el patrono, las herramientas de trabajo, todo el material que él tiene en la oficina, el trabajador no podría en ningún momento haber descubierto la invención. Entonces, esa es una de las excepciones que da nuestra legislación, pero principalmente es en el tema de las invenciones. No va enfocado tanto al tema del derecho de autor. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, antes de finalizar, me gustaría, primero que nos dieras tu correo, Víctor, por si llegaran, preguntas y poder nosotros de alguna manera en la próxima videoconferencia, o si en caso no existieran demasiadas preguntas, aunque yo creo que sí se van a dar, tal vez llevaríamos el tema directamente como cuál es el procedimiento para la inscripción de nuestras obras. Claro, el procedimiento sería nuestro próximo tema. Sí, con mucho gusto. Solo respondiéndole aquí a Eduardo Abril, sí, Eduardo, todo, tesis, trabajo de grabación, proyectos de investigación, todo. El autor de la obra es el investigador, es el estudiante, es quien la haga. Ahora, si por ejemplo viene el estudiante y aquí tiene a la par tiene al profesor y el profesor también está escribiendo, ese es otro tema. Sí, por eso es bien importante diferenciar este tipo de derechos. No, pero sí es para todo, Eduardo, aplica absolutamente para todo. Pero sí, Dorcas, con mucho gusto. Yo les dejo ahí mi correo electrónico. Si ustedes desean hacer ya una pregunta un poco más específica, con mucho gusto la pueden hacer a través de mi correo o a través de Dorcas y solucionamos todo la próxima sesión. Entonces, Dorcas, la próxima sesión sería el procedimiento de registro de obras literarias. ¿Entiendo yo? Exacto, esperando darle un tiempo de unos 15 o 20 para contestando algunas preguntas que nos puedan llegar para que el resto de las personas que se puedan conectar pues les queden claro, porque muchas veces no preguntan, pero sí tienen dudas. Perfecto. Bueno, yo creo que para cerrar, le vamos a dejar el tiempo a la ingeniera Sonia y le agradezco así a título personal y también ahí a la licenciada que esté contigo y a todo el grupo del registro de propiedad intelectual el apoyo brindado. Sí, mucho gusto. ¿Te puedo presentar? Les voy a presentar así rapidito a la licenciada Gabriela Martínez, solo para que ustedes la conozcan, que es la jefa del Departamento del Derecho de Autor. Ahorita se las voy a poner aquí en línea para que la puedan conocer. Hola, mucho gusto. Estamos a las órdenes acá en el registro. Recientemente, pues he sido nombrada, tal vez no como jefa, no me gusta utilizar ese término, sino como encargada del Departamento de Derecho de Autor. Estaremos ahí trabajando activamente para todas las dudas que ustedes tengan. Con gusto los pueden encontrar acá en el registro de la propiedad intelectual. Y bueno, poco a poco sabemos de la situación que estamos atravesando en este momento. Trataremos realmente de irnos poniendo un poco, de ir avanzando en cada uno de los procedimientos internos. Hemos tenido algunas
situaciones complejas. Básicamente estoy ahorita a cargo únicamente porque las personas que ven los temas específicos son personas que realmente son mayores de 60 años y bueno, pues, pero creo que cualquier duda la podemos resolver, ya sea a través de Víctor o mi persona. Así es que para mí es un gusto estar acá por este medio y creo que seguiremos en comunicación. Gracias, Dorca, por tu esfuerzo a través del CATI de la universidad y cada uno de ustedes por estar interesados en estos temas. Gracias. Dejo ahí. Gracias. Ok. Entonces, muchas gracias a todos por su atención. Dorca, nuevamente gracias por a Sonia y a todo el equipo de Digi por este esfuerzo que hacen en llegar a todo el estudiantado, investigadores y personal docente de la Universidad de San Carlos. Yo creo que poquito a poco se va avanzando en algunos temitas. Obviamente esto lleva tiempo, lleva años, pero hay que empezar por algo y yo creo que ustedes van por muy buen camino. Muchas gracias. Bueno, agradecemos entonces a todos los que se integraron a esta capacitación por parte de la Dirección General de Investigación. También los invitamos a continuar con las capacitaciones de CATI Digi, que continuarán el día miércoles 13 de mayo conociendo sobre derecho de autor y derechos conexos. Siempre estaremos enviándoles la información, así como también estar pendientes de las publicaciones para las 3 capacitaciones que tendremos el día de mañana. La de las 10 de la mañana será APA, séptima edición y otros. También tendremos 2 a las 3 de la tarde, tendrán que decidirse por alguna de las 2. Una de ellas es la dieta y su impacto en la severidad del COVID-19 y la otra es modelos matemáticos y análisis de datos para el COVID-19. Ambas entonces son a las 3 de la tarde. Entonces pueden inscribirse, en unos instantes ya verán la información desde Facebook. Gracias a todos los que se han conectado desde centros universitarios y a todos los participantes. Estamos siempre a las órdenes y nos vemos en la próxima capacitación. Muchas gracias. Perdón, antes de que se desconecten todos, estamos pendientes con los diplomas. En el transcurso de esta semana creo que solventamos esta situación. Claro, así está. Estamos todavía trabajando los diseños en eso y luego pues se estará enviando a sus correos. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias a todos. Buen día.